¿Qué tal? En este video les voy a mostrar cómo funciona el sistema de grid de Bootstrap 4. Vamos a ver cómo funciona, cómo está dividido la pantalla o el ancho de nuestro contenedor o nuestra pantalla, cómo hacerlo responsivo y qué clases utilizan para poder utilizar el sistema de grid de Bootstrap 4. Así que comenzamos. Como podemos ver en la imagen, el sistema de grid de Bootstrap 4 está dividido en 12 columnas. No es necesario que nosotros utilicemos las 12 columnas en lo ancho de nuestro dispositivo o nuestra pantalla. Podemos combinar columnas para poder formar una columna más grande. En este caso, si se fijan, aquí está el ejemplo de arriba que está utilizando 6 columnas. Está utilizando la clase col6. Aquí está utilizando la de col4, que está abarcando 4 columnas, y la de col3. Aún así se pueden utilizar 6 de 2. El chiste aquí es de que tienen que sumar, la suma de las columnas tiene que sumar 12, ¿okay? Para que no nos salga de nuestra pantalla. Ahorita en el ejemplo práctico vamos a ver cómo utilizamos las clases de Bootstrap para poder hacer responsivo una pantalla, una interfaz. El sistema de grid de Bootstrap 4 es totalmente responsivo, se ajusta automáticamente dependiendo del tamaño de la pantalla, ¿okay? Ahorita les voy a explicar cuáles son los tamaños y las clases que se deben utilizar. Para eso voy a crear una lista con 5 elementos. Okay. Bien, el primer elemento va a ser la clase call, que es la que se agregó en Bootstrap 4, que lo que hace es ajustar automáticamente al tamaño de la pantalla, ¿sí? Esta clase es recomendada para las pantallas que son menor a 576 píxeles. Aquí creo que es 576 píxeles, ¿sí? Tenemos la clase call SM, y esta clase es recomendada para las pantallas o el tamaño de la pantalla que sea igual o mayor a 576 píxeles. Después tenemos lo que es la clase call MD, que esta es recomendada o es mayormente utilizado para las pantallas que son de igual o mayor tamaño a 768 píxeles. Después tenemos lo que es la clase call LG, y esta clase es utilizada para las pantallas que son de igual o mayor tamaño a 992 píxeles. Después tenemos la clase call XL, ¿okay? Que es recomendado o es utilizada para las pantallas de igual tamaño o mayor a 1200 píxeles. Muy bien, entonces aquí guardo el proyecto, vamos al navegador, refresco, y aquí está, ¿no? La clase call para menor a 576, SM, MD, LG y XL. Aquí están sus respectivos tamaños, de igual o mayor tamaño a estos, ¿okay? ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando utilicemos estas clases en los contenedores se van a comportar hasta que cambie el tamaño de nuestra pantalla. Para el ejemplo voy a utilizar un div con clase container, ¿sí? Y aquí adentro voy a tener un div con clase row, que a su vez va a tener un div con clase call. Esto lo vamos a utilizar, vamos a poner 2, ¿okay? Y a su vez va a tener un contenido con el nombre de la clase. ¿Okay? Bien, aquí tenemos ya nuestros dos elementos, nuestros dos contenedores divs con clase call, y nada más muestran lo que es el nombre de la clase. ¿Okay? Guardamos, vamos al navegador, y aquí nuestros divs con clase call. ¿Okay? Le voy a poner un poco de color para poder identificar hasta cuándo cambian de tamaño. ¿Okay? En este caso le voy a poner 6 con un text igual. ¿Okay? Vamos al navegador y listo. ¿Okay? Si se fijan, automáticamente me ajusta el tamaño de mi contenedor. ¿Bien?
Si yo aquí agrego un tercer contenedor o un tercer div igual con la clase call, vamos al navegador y se fijan que automáticamente me lo está ajustando, lo que es Bootstrap me lo está ajustando en 3 columnas, ¿sí? O sea, si yo hago ancho o angosta mi pantalla, se va a comportar de la misma manera siempre, ¿okay? Lo va ajustando solo. Bien, vamos a agregar ahora lo que es la clase call SM. ¿Okay? Vamos a tener un div con clase row. Dentro vamos a tener un div con clase call SM. Vamos a ponerlo de 6. Vamos a poner 2. Y dentro va a tener el contenido del nombre de la clase. En este caso es call-sm-6. ¿Okay? Vamos a agregar aquí nuestras clases de background. Vamos a poner a utilizar la de info y el texto igual de warning. Guardamos, vamos al navegador y aquí están, ¿se fijan? Me lo muestra en 6 columnas, ¿verdad? Es la mitad de mi ancho de mi contenedor, ¿sí? Porque aquí estoy utilizando la clase container. Si aquí estuviera utilizando la clase container fluid, me va a abarcar el tamaño completo de mi pantalla, ¿se fijan? Ahora, vamos a ver cómo se comporta la clase call-sm y la clase call. Si nosotros vemos aquí, dice que la clase call se va a comportar así siempre y cuando las pantallas sean menor a 576 píxeles. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que siempre se va a comportar así. Si bien ya les había comentado que la clase call automáticamente ajusta los elementos al tamaño de la pantalla, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se comporta la clase call SM6. Si se fijan, aquí debajo me va a mostrar el tamaño de la pantalla, ¿okay? Dice que si la clase call es para utilizarlo en pantallas de igual o mayor a 576, o sea que se va a comportar como call SM6 siempre y cuando sea igual o mayor a 576 píxeles. Se fijan, acá abajo tengo 653. Cuando llegue a 576 se va a comportar igual. Cuando yo bajo de ese tamaño de pantalla, ya se va a acomodar una fila por fila, ¿okay? Uno arriba de otro. Cuando yo aumento de 576, se va a comportar como yo lo puse ahí, en este caso que es la clase call md6. ¿Okay? Vamos a utilizar otro ejemplo. Vamos a poner un div de clase row. Dentro vamos a tener un div con clase call guión, cual sigue la md, ¿verdad? md6. Vamos a poner, de una vez le vamos a agregar las otras dos clases, que es la clase text warning y la clase bg guión, vamos a ponerle igual info. ¿Okay? Vamos a poner 2 y dentro va a tener un contenido que es el nombre de la clase. En este caso es la clase call-md6. ¿Okay? Y ya tenemos nuestros dos divs. Guardamos, vamos al navegador y listo. Se fijan que la clase callmd6, o en este caso la clase callmd, son para las pantallas de igual o mayor a 768 píxeles. En este caso yo tengo el tamaño de mi pantalla de 700 píxeles. Cuando yo llegue a 768 o aumente el tamaño, se va a comportar como yo lo tengo aquí, en este caso callmd6. ¿Okay? Aumento el tamaño y está como callmd6, o sea que me va a abarcar la mitad de mi pantalla. ¿Okay? Así está. Si yo disminuyo de 578, si yo disminuyo de 768 píxeles, se va a poner uno arriba de abajo, y la callmd6, si yo disminuyo mi pantalla a menos de 768 píxeles, se va a poner uno arriba de otro. Bien, vamos ahora a poner como ejemplo
la clase call-lg, y vamos a utilizar igual el 6, vamos a poner 2, y este dentro va a tener un contenido del nombre con el nombre de la clase lg6. Okay. Vamos a agregar las clases para el texto y para el background. Guardamos y vamos a nuestro navegador y listo. La clase call-lg es para las pantallas de igual o mayor a 992 píxeles, o sea que cuando yo baje de 992 píxeles se va a colocar uno arriba de otro. ¿Okay? Entonces mi pantalla ahorita es de 757 píxeles. Aquí voy a aumentar a más de 992 y ya se va a comportar como el call-lg6. En este caso me va a abarcar la mitad de mi pantalla cada div. Cuando yo baje de los 992 píxeles se va a colocar uno arriba de otro, el MD y el SM. ¿Sí? Y por último vamos a hacer un ejemplo con el div de clase call-xl6. Ok, vamos a poner 2 y dentro va a tener un contenido con el nombre de la clase. Vamos a agregar de una vez lo que son el texto y el background. Así. Vamos al navegador, refrescamos y aquí está nuestra clase call6. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está abarcando 6 columnas cada div, ¿sí? Pero como estoy a menos de 1200 píxeles, yo necesito aumentar mi tamaño de pantalla hasta igual o mayor a 1200 para que se pueda comportar de 6 columnas. Entonces ahí aumenté los 1200 y ya se va a comportar con 6 columnas. Cuando yo disminuyo de los 1200, el call-xl se va a poner uno arriba de otro. Si bajo de los 992, la clase call-lg va a bajar. Si bajo de los 768, se va a ajustar la call-md. Y si bajo de los 576 píxeles, el call-sm se va a bajar. ¿Okay? Yo puedo también utilizar el abarcar, por ejemplo, con el call-sm que abarque 4 columnas. ¿Sí? Vamos al navegador y se fijan, me está abarcando la call-sm, me está abarcando solamente 4 columnas cada div. Como tengo 2 divs, serían 8 columnas. Aquí me sobran 4. ¿Okay? Vamos a mover la pantalla. Eso pone uno arriba de abajo porque estoy bajando de los 576 píxeles. ¿Okay? Como les había comentado al principio, no es necesario que utilice todas las columnas, las 12 columnas. ¿Sí? Yo aquí puedo agregar una tercera. Guardamos. Listo. Este lo voy a cambiar por 4. ¿Okay? Y listo. Aquí está mi columna 4, 4 y 4. ¿Okay? Recuerden que siempre la suma deben ser 12, porque 12 son las columnas que abarcan el ancho de mi contenedor. ¿Okay? Voy a quitar las otras clases, estos divs, para que no nos confundamos. ¿Okay? Listo. Puedo utilizar también que sean 4 de 3 columnas. Y listo. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4. Tengo 4 divs que me abarcan 3 columnas cada div. Y así, dependiendo de las necesidades del proyecto, ustedes van a ir trabajando con las columnas o el sistema de grid de Bootstrap 4. En este video les expliqué cómo está dividida la pantalla con el sistema grid de Bootstrap 4. ¿Okay? También así vimos los tamaños de las pantallas y cuál es el comportamiento de cada clase. ¿Okay?
Debajo en la descripción del video les voy a poner mis redes sociales en las que también puedes seguirme al tanto de lo que estoy compartiendo. Muchas gracias y que tengan buen día.